Así que la palabra de este día lleva por título el lenguaje del Espíritu, o también el lenguaje de Dios. Bueno, ahí lo invito a algunos a encender sus cámaras. Así que esta noche vamos a estar hablando del lenguaje del Espíritu. ¿Y a qué nos referimos con el lenguaje del Espíritu? Bueno, como dice la palabra, nos referimos a la oración en lenguas. O como Pablo dice en 1 Corintios 14, orar en el Espíritu. Es lo mismo a orar en lenguas. Hace tiempo leí un libro de Perry Stone, se llama El Código del Espíritu Santo. Este siervo de Dios comienza a narrar que estaba en Jerusalén. Es uno de los predicadores que más domina el tema de las raíces hebreas y todo eso. Entonces él estaba hablando con uno de los más importantes rabinos. Así que, entre medio de toda esa conversación, Perry Stone le dijo a este rabino que él oraba en lenguas. De repente el rabino quedó sorprendido y le dijo, "¡Ah! ¿Te refieres al lenguaje de Dios?" Y el rabino le contó que había una tradición entre los rabinos en que cuando el sacerdote entraba una vez al año para presentar este sacrificio, ¿cierto? Presentar la sangre, bueno, sacrificar el cordero, entrar al lugar santo, pero luego él tenía acceso ahí al lugar santísimo, en esta tienda que habían levantado. Pero entre los judíos y entre los rabinos, ellos tenían un secreto, y es que este sacerdote, este representante del pueblo, se comunicaba con una lengua que solo Dios y él podían entender. Por eso cuando este rabino escucha a Perry Stone decir, nosotros los cristianos, bueno, creemos en orar en lenguas. Y él quedó con los ojos abiertos y dijo, wow, el lenguaje de Dios. Y este ha sido un tiempo en específico donde el Espíritu Santo ha puesto un énfasis mayor en mí para orar en lenguas. Bueno, y el apóstol Pablo solía decir en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Le decía a los corintios, una iglesia que en el ranking de la iglesia tenía el primer lugar en orar en lenguas. Quizás de una manera desordenada, pero eran los campeones en orar en lenguas. Y el apóstol Pablo les dice, doy gracias a Dios de que oro en lenguas más que todos ustedes. Y he leído muchos libros sobre orar en lenguas, siempre me ha llamado la atención, porque en sí, cuando estudiamos en el libro de Hechos, el tema de las lenguas, los apóstoles decían que cuando alguien recibía ese don de lenguas, ellos no decían, wow, recibió las lenguas. Ellos decían, recibió el don del Espíritu Santo. Recibió la promesa del Padre. Así que el orar en lengua no es solamente, claro, decir palabras que nuestro entendimiento no entiende. Es mucho más allá de lo que hasta ahora conocemos. Es que literalmente el Espíritu Santo está en nosotros en una manifestación verbal. Así que esta noche vamos a partir desde el Evangelio de Mateo, capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, porque él me fue llevando
a través de todo esto para entender qué hay detrás de este don del Espíritu que es el hablar en lenguas. Así que vamos a ver mucho, una introducción quizá bastante extensa, pero es muy, muy fundamental. Y es importante entender que la revelación de Dios va en progreso. La revelación de Dios siempre va madurando. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo en Hechos, cuando se conoce con Pedro, y Pablo dice, Pedro va a ir a predicarle a los de la circuncisión, y nosotros, bueno, con Bernabé, a los de la incircuncisión. Entonces ellos todavía tenían una mentalidad de judío y gentil. Luego Pablo, en Gálatas, en su carta, ya con una revelación mucho más madura, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo, sino que ser una nueva creación. Y de verdad, al comprender esto acerca del lenguaje del Espíritu, al comprender qué sucede al estar orando en lenguas, al permitir que el Espíritu Santo se manifieste en mí de una manera verbal, y eso es sorprendente, es muy poderoso. Esto me vuela la cabeza. No sé si, wow, no sé si aún la iglesia lo logra entender. Que orar en lengua no solamente estar hablando palabras, sino que es el Espíritu Santo manifestándose en mí. Y esto hoy, obviamente, por supuesto, no tiene nada que ver con, no siento orar. En cualquier momento yo me posiciono y puedo comenzar a manifestar al Espíritu Santo en mí. Así que como les dije, el Señor me llevó la parábola del sembrador, pero no vamos a leer esa parábola ahora. Si quieren, ustedes la pueden leer en sus casas. Eso está en Mateo 13, también está en Lucas 8, también está en Marcos 4, y siempre es bueno ir comparando las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas. Pero la palabra del sembrador siempre la vi yo como, bueno, la actitud que yo debo tener al escuchar un mensaje, al escuchar una prédica. Pero esta parábola del sembrador no se trata de cómo tener una buena actitud al escuchar una prédica, tampoco no se trata de principios bíblicos para tener un buen carácter cristiano, sino que esta parábola es tan clara y nos habla de una definición y de una separación. Y de verdad, estudien esta parábola, porque Jesús dijo acerca de esta parábola, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las parábolas? Entonces, no es casualidad que Él haya hablado de esto. Y Él pone todo el énfasis en esta enseñanza, en esta revelación, en este misterio. Si no entienden esto, ¿cómo van a entender todo lo demás que les voy a hablar? Y bueno, una parábola tiene que ver con una narración breve y simbólica, con comparaciones, o como lo dice la palabra, con sombras. Pero otra cosa es la realidad. Y este ha sido un tiempo al comprender esto, el Señor me ha llevado a declarar un tiempo de una transición. Señor, llévame de un entendimiento, llévame de una mentalidad de parábola a ser un misterio.
ser un misterio revelado, de comprender tus misterios. Y eso es lo que les dice en Mateo 13:10, que los discípulos se acercaron y les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas a los otros? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y no me quiero adelantar por ahora en el mensaje. Por ahí, al ir leyendo otros versículos, vamos a ir entendiendo esto. Pero mientras entendía esto, mientras entendía todo esto, y mientras oraba en lenguas, mi clamor es, Señor, no quiero solo las parábolas, no quiero solo quedarme ahí en símbolos, no quiero quedarme solo en comparaciones, quiero comprender este misterio. Quiero que esos misterios del cielo sean revelados, quiero que esos misterios sean manifestados. Y Mateo 13:24, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una semilla en su campo. Así que cuando Jesús comienza a hablar de esta parábola del sembrador, luego la parábola del trigo y de la cizaña, él está hablando de este misterio, de la creación del hombre. Mateo 13, 36, 38 dice que se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo, y respondiendo él dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Por eso Jesús les dice a los discípulos, si no entienden esto, ¿cómo van a comprender todo lo demás? Muchas veces los cristianos nos quedamos en las parábolas, estamos muy familiarizados con la actividad evangélica, con la cultura evangélica, con la cultura tradicional, con el culto, con las adoraciones, con la alabanza, con escuchar la prédica, con llevar esa tradición familiar, pero nunca comprendemos que Dios nos plantó en esta tierra. Por eso Dios, en el principio, en un huerto formó a un hombre. Él en ese huerto plantó a un hombre para que este hombre fuera la representación y manifestación del reino de los cielos en la tierra. Que el reino de Dios no era Edén, no era el huerto. El reino de Dios en la tierra era este hombre formado en la imagen de Dios, cumpliendo el mandato de señorear sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra, sobre todos estos animales que se mueven en las aguas. Ah, vamos a ir ahora profundizando en esto, porque Mateo 13:19 dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso está en Mateo 13:19. Ahora vamos a Lucas 8:11. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Mateo 13:19 dice, la palabra del reino. Lucas 8:11 dice, la palabra de Dios. Aquí vamos con esto que tenemos que reinterpretar las escrituras
así como Jesús y los discípulos la entendían. ¿Con respecto a qué? Con respecto al reino. Y estos discípulos que escribieron la escritura fueron enseñados personalmente por Jesús y posteriormente fueron iluminados por el Espíritu Santo. Así que toda esta parábola del sembrador, del trigo y de la cizaña se refiere a la restauración de todo lo que el hombre perdió en el huerto del Edén por la caída y entregándole esa autoridad a Satanás. Por eso el mensaje del Señor era: arrepentíos, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al estudiar libros de los eruditos que estudian el texto original de la Biblia, ellos no solamente traducen palabra por palabra, sino que van más a fondo y ven que cada verbo en el original griego tienen tiempos. Hay presente, presente continuo, participio y cosas así que, bueno, quizá un erudito en griego nos podía enseñar. Pero leyendo uno de estos libros, de estos comentarios de eruditos en griego, dice que esa traducción debería decir: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Por eso Jesús comienza con esta parábola. Para que Dios comience a reinar en la tierra, mis discípulos tienen que comprender esto. Tienen que comprender lo que todas estas personas que escuchaban predicar a Jesús entendían. Porque Mateo es el que usa esta palabra cielos, reino de los cielos. Marco y Lucas usan las palabras reino de Dios. Mateo usa la palabra del reino. Lucas usa palabra de Dios. Es decir que todos los que escuchaban a Jesús entendían que la palabra cielos es lo mismo que decir Dios. Cuando los judíos escuchaban a Jesús decir, mi Padre que está en los cielos, ellos entendían el Padre Dios, porque para ellos era demasiado sagrado nombrar ese nombre santo de Dios y reemplazaban el nombre de Dios con cielos. Es por eso que cada vez que ustedes lean en Mateo, y el reino de los cielos es, el reino de los cielos es, el reino de los cielos ha llegado, es lo mismo que decir el reino de Dios está aquí. Es decir, Dios está aquí. Es decir, que no es solamente un profeta más, es decir, que esto no era solamente un maestro más, es decir, que esto no era un rabino más, sino que de Jesús al decir el reino de los cielos ha llegado, él quería decir Dios está en mí, Dios está presente aquí. Es decir, que yo estoy mostrando al Padre con todas las obras que estoy haciendo. Así que Jesús mismo usa de manera intercambiable la palabra reino y la palabra Dios. O sea, cada vez que lea usted reino de los cielos en la Biblia, eso se está refiriendo a Dios mismo. Cada vez que lea cielo, eso se está refiriendo a Dios mismo. Por eso Jesús dice en Juan 14,
que a donde yo voy vosotros no pueden ir. Pero él no se estaba refiriendo a un lugar. Él se estaba refiriendo que volvía a Dios. Por eso Jesús, cuando asciende al cielo, él estaba volviendo a Dios, él estaba volviendo al Padre. ¿Y por qué es necesario este mensaje? Porque para muchos el reino de los cielos es una realidad cuando dejemos la tierra, cuando nos muramos y pensamos que ahí vamos a vivir el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero si tenemos ese pensamiento, nos estamos quedando con una mentalidad de parábolas, de símbolos, de comparaciones. Y al leer Juan 16:25 dice, Jesús les dice a los discípulos, les he dicho todo esto por medio de comparaciones o de parábolas, pero viene la hora en que ya no usaré más comparaciones o parábolas, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Es por eso que les dije al principio, este ha sido un tiempo donde con todo mi ser estoy orando en lengua y clamando de que ya deje tener, ya, en que yo ya deje de tener una mentalidad de parábola donde yo pienso que el reino de Dios, el reino de los cielos, como decía, lo voy a vivir allá cuando me muera, cuando deje esta tierra. Pero Juan vio esto, Juan pudo percibir esto. El apóstol Juan pudo entrar a este conocimiento. Y Jesús le dice a sus discípulos, ya no, ya no les voy a hablar acerca del Padre en parábolas, en comparaciones, en símbolos, sino que les voy a anunciar claramente acerca del Padre. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que el misterio del reino de los cielos, del reino de Dios, este misterio de Dios mismo, es mucho más que un antiguo pacto versión 2.0, donde en el antiguo pacto leíamos, no hagan esto, no hagan esto. Y luego Jesús en el Sermón del Monte, ¿cierto? Comienza a decir, ustedes oyeron esto, más les digo esto otro. Él le habla de la constitución del reino de los cielos. Pero Juan va más allá. Dice que todas estas cosas tienen que ver con una persona. El apóstol Juan puede percibir que el reino de Dios, todo tiene que ver con el Padre, con la dimensión en la que Jesús vivió en la tierra con el Padre. Así que muchos de nosotros podemos ser expertos, ¿cierto?, en los mandamientos del reino, en las parábolas del reino, en los comportamientos que demanda el reino de Dios. Como dice la palabra, ustedes escucharon, no matarán, pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano ya es un homicida. Quizás todos nosotros podemos estar familiarizados con las enseñanzas del reino de los cielos,
con las manifestaciones del reino de los cielos, cuando Jesús dice, si yo echo demonios fuera por medio del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El mundo evangélico está muy familiarizado con esto, con las parábolas, con las comparaciones. Y Jesús, antes de la crucifixión, le dice a sus discípulos, ya no les voy a hablar más en parábolas, sino que ahora les voy a anunciar claramente acerca de este misterio. Y este misterio del reino es la persona del Padre. Y al seguir leyendo Juan 16, Jesús comienza a decir, en ese día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y ya no usas parábolas. Cuando Jesús le revela esto de que él salió de Dios y que volvía a Dios, algo sucedió en ellos y dijeron, por fin Jesús, estás hablando claramente y ya no estás usando parábolas. Jesús, ahora ya tú no estás hablando de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, es como una perla de gran precio, es como el sembrador que salió a sembrar. Ahora cuando Jesús les dice, salí de Dios y vuelvo a Dios, ellos dicen, ahora se abrieron nuestros ojos. Por eso los discípulos no pudieron comprender esto. Y ellos le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos escucharon todas las enseñanzas del reino. Ellos escucharon a los demonios clamar, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Pero aún no estaban entendiendo el misterio del reino de Dios. Así que Juan 14:9 dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y es muy interesante cuando tú lees el Evangelio de Juan, Juan no toma todo lo que los otros escritores de los Evangelios resaltan de las enseñanzas, de las comparaciones, de las parábolas. Juan te revela el misterio inmediatamente. Así que con esta declaración comenzamos a comprender que el Padre en Jesús y Jesús en el Padre es el reino de los cielos en la tierra. Jesús en el Padre y el Padre en Jesús es el cielo en la tierra. El reino de los cielos es Jesús revelando al Padre.
Por eso este es un tiempo de definición, donde la iglesia ya pasa de esa mentalidad de parábolas o de creer que un misterio es entender quién fue la esposa de Caín, cosas así, sino que tenemos que entender que el reino de los cielos ha llegado, Jesús lo trajo a la tierra y era Él en nosotros. ¿Por qué es un tiempo de definición? Porque muchos estamos en la dimensión de ser creyentes y aún no discípulos. Y eso se ha enseñado mucho acá en los estudios bíblicos en Argentina, que el discípulo es aquel que permanece en su palabra. Jesucristo lo dijo así: es el que come su carne y bebe su sangre. Y cuando Jesús habla de esto, dice que muchos dijeron, ¿cómo vamos a comer tu carne y beber tu sangre? Y muchos dejaron de ser sus discípulos. Pero obviamente esto hablaba mucho más de la Santa Cena. Esto hablaba de este intercambio donde yo tomo su carne y su sangre para que Él viva en mí, para que Él tome mi debilidad y su poder se perfeccione en mis debilidades, donde Él toma todo lo que es mío y yo tomo todo lo que Él es, donde Él toma mi imagen y ahí yo puedo mostrar su imagen. Y aparece un hombre llamado Nicodemo, un hombre que sí creía que Jesús venía de Dios, pero Jesús en Juan 3:3 le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso fue necesario toda esta introducción. Y, y yo sé que quizás, bueno, hay muchas predicaciones que yo no la entiendo a la primera, predicaciones que escucho de otros ministros, apóstoles. Las tengo que escuchar mínimo 5, 10 veces. Y yo creo que esto da así para escribir un libro, porque hay mucho detalle y esto es solamente un resumen. Pero esto lo comprendieron todos los apóstoles de Jesucristo. Así que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La traducción original de nacer de nuevo es nacer de lo alto. No puede ver el reino de Dios. Y ver, por supuesto, va mucho más allá de una visión, de ver con ojos abiertos. Porque cuando Jesús en la palabra habla de ver, habla de entender, habla de percibir. Por eso Él dice, el que oye y el que entiende la palabra del reino, la palabra de Dios, ese da fruto 30, 60 y 100 por uno. Por eso el trabajo de Satanás, cuando ustedes lean Mateo 13, la parábola del sembrador, Satanás viene como una ave del cielo para robar esta semilla. Así que el que no nace de nuevo no puede entender que vino a la tierra para reinar y señorear sobre todos los espíritus que están en los lugares celestiales, en la tierra y en los mares y debajo de la tierra. El que no nace del agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en Dios mismo. Juan 14:20 dice, en aquel día, hablando de la venida del Espíritu Santo, ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en sus cartas, estamos sentados en los celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros estamos posicionados en Dios mismo. Nosotros hemos sido unidos a Dios. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales. Por eso leímos ahí los evangelios que cuando se refiere a cielo, es lo mismo para ellos que decir Dios. O sea, nosotros fuimos bendecidos en Él mismo. Y esta revelación de este misterio es que, así como Jesús salió de Dios, eso es lo que hace el Evangelio. Es revelarnos que nosotros, cuando fuimos plantados en esta tierra, salimos de Él, pero cuando escuchamos la palabra del reino, el Evangelio del reino, y creemos, es más que darnos una salvación futura, es más que irnos al cielo en un futuro, es comprender por medio del Evangelio que salimos del Padre e inmediatamente volvemos al Padre. Por eso Jesús en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, bueno, no se lo hubiera dicho, pero él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, donde yo estoy. Y él decía, créanme que yo estoy en el Padre. Primera Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que nacer de nuevo es entrar al reino, estar en el reino es estar en Dios, haber nacido de Dios es permanecer en Él. ¿Y cuál es este misterio? Que nacimos en Él para quedarnos en Él, para permanecer en Él. Y cuando meditaba esta palabra en la tarde, entendía que nacer de Dios es esto, permanecer en Él y quedarnos en Él. Nosotros ya no volvemos a salir de Él. Por eso la palabra en Apocalipsis dice que al tibio Él lo vomita de su boca. O sea, lo único que nos puede sacar de dentro de Dios, de dentro del Padre, de dentro del cielo, que es Él, de dentro del reino, que es Él, es dejar de permanecer en Él, dejar de arder por Él, dejar de amarlo. Así que toda esta introducción es para decirles que el reino de los cielos, la parábola del sembrador, es que salimos de Dios como una semilla, nos plantó en la tierra y Satanás anda como una ave ahí para que nosotros
no entendamos la palabra del reino, la palabra de Dios, porque el que no entiende la palabra de Dios no nace de nuevo. Y si no naces de nuevo, tú no puedes volver a estar en el Padre. Si no naces de nuevo, no puedes volver al Padre. Este nacimiento de lo alto, este nacimiento, nacer de Dios, no es como el nacimiento humano, porque cuando un bebé nace de una mujer, él sale de la mujer. El nacer en Dios es volver a Dios. Es entrar en el reino, es ver el reino para quedarnos en él, para permanecer en él. No hay otra manera de arder por él, porque si él tiene llamas como ojos de fuego, porque está ardiendo. Pero si nos separamos de él, caemos en tibieza y él, dice la palabra, nos vomita. Pablo decía, en él andamos, en él nos movemos. En él nos movemos. Oh, una vez le decía al Señor, en este nuevo pacto los mandamientos no pueden ser una versión 2.0 del antiguo pacto. Preceptos, ordenanzas. Le decía al Señor, ¿qué son tus mandamientos? Abro la Biblia en una de las cartas de Juan y decía, los mandamientos son caminar en él. O sea, guardar los mandamientos son permanecer en él, y si permanece en él es porque naciste de nuevo, es porque naciste de Dios. Y cuando tú lees Mateo 13, acerca de las personas que se quedaron en las parábolas, acerca de las personas que escucharon a Jesús contar esta parábola, un hombre salió a sembrar la tierra sin raíz, ta, 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 ta. Jesús dice que estas personas no pueden oír, no pueden ver, y con su corazón no pueden entender y no pueden percibir. Pero cuando los discípulos dejan de estar en esa dimensión de parábola, de la siembra, de la semilla, y entienden el misterio de Dios, los discípulos pueden ver, oír, y su corazón puede percibir. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, y esta sabiduría de Dios es cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios
ha preparado para los que le aman. Todas estas cosas están preparadas en Él, en Él, en Él, en Él. Y estar en Él es estar totalmente abrazado por Él. Por eso el que nació de nuevo ya no se va a sentir rechazado, ya no se va a sentir solo. Porque si estás en Él, estás totalmente invadido de todo lo que Él es, de su amor, de todo lo que Él es. Colosenses 1, 26, 27, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, se ha distorsionado de una manera abismal que a cristiano y evangélico que tú le preguntes qué es el evangelio, ellos te van a decir, acepta a Cristo como tu Salvador. Pero Cristo no puede venir a mí, Cristo no puede entrar en mí sin antes yo haber nacido de nuevo. Porque el haber nacido de nuevo es entrar a su reino. Y al entrar a su reino entra en mí. Y ahí recién nosotros teníamos un trono para que Jesús, el Señor, se siente. Cómo el Evangelio del Señor se ha distorsionado tanto, se ha hecho tan básico, tan fácil. Acepta a Cristo en tu corazón. Acéptalo como Salvador. Primero debo nacer de lo alto, primero debo nacer de nuevo, porque ahí entro al reino y el reino entra en mí. Y ahí recién está ese trono, ese reino, y yo confieso que Jesús es mi Señor. ¡Wow! Y Él puede reinar en mí. Estamos entendiendo que el reino de los cielos no vino de la manera en que los judíos lo entendían. Ellos pensaban que este reino, por medio del Mesías, iba a librarnos del dominio de Roma. Pero este reino vino a librarnos de un dominio mucho más fuerte que Roma, mucho más fuerte que otro imperio. Todos esos imperios han caído. Pero hay un imperio que estuvo desde la caída de Adán, que era el imperio de la muerte, ese imperio del pecado. Por eso hay personas que no. Jesús lo dijo. Primera de Juan lo dice, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Entonces, si yo practico el pecado, no nací de nuevo. Porque si nací de nuevo, entro a su reino y su reino entra en mí y Jesús el Señor viene a señorear en mí y su dominio está en mí y Él domina
sobre ese imperio del pecado y de la muerte. Y se cumple Romanos 8, que la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí todo esto se va a ir conectando al lenguaje del Espíritu. El hablar en lenguas. ¿Qué tiene que ver el hablar en lenguas con todo esto? El apóstol Pablo se le reveló este misterio, el cuerpo de Cristo, que también es un edificio espiritual, donde nosotros nos convertimos en morada de Dios. Este apóstol Pablo fue el perito arquitecto de este diseño, de esta construcción espiritual. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Salud. Pablo, quien consideró toda su formación rabínica como basura, y que dice en Gálatas, este evangelio que yo predico me fue dado por revelación directa de Jesucristo. Pablo entiende que esta nueva creación es un hombre y una mujer que es sembrado en esta tierra, en este tiempo, para que esa persona sea la morada de Dios mismo, para que esta persona nazca de nuevo y entre al reino y el reino esté en él y Jesús reine en él y a través de él. Por eso el ministerio apostólico siempre va ligado con reino. 1 Corintios 4, cuando Pablo habla del ministerio apostólico, les dice a los corintios, ¿acaso no han reinado? Ojalá reinasen con nosotros. Y ahí comienza a hablar de lo apostólico. Así que la tarea de lo apostólico, y bueno, acá todos hemos estado en escuelas proféticas para ser proféticos, y obviamente eso no quiere decir que todos recibimos el ministerio del profeta, pero sí somos empapados de la unción profética. Así que todos también nosotros nos podemos empapar de la unción apostólica, donde nuestra comprensión del reino, del reinado de Cristo en nosotros, se profundiza, y si se profundiza eso, se activa la manifestación de ese reino. Pablo comprendió esto, que si Cristo murió, Cristo resucitó, no es simplemente para que el hombre se vaya al cielo, sino que para que el hombre sea la morada de Dios, sea edificado para hacer este edificio santo, que es ser la casa de Dios, que es este misterio Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y se habla mucho en este tiempo de reforma, de reforma, de reforma, y muchas veces el lema de esta reforma es que los cristianos no se reunían en los templos, que los cristianos tienen que volver a reunirse en las casas. ¿Qué básico es eso? La verdadera reforma tiene que ver con que yo soy morada de Dios.
Da lo mismo si es en un templo, si es en las calles, si es en una casa. Mientras cada creyente sea edificado como ese edificio, para que él entienda que porta a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Primera de Corintios 3:6, Pablo dice, mi tarea fue sembrar la semilla, la del apóstol Apolos fue regarla, pero Dios da el crecimiento. Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios, y a la iglesia le dice, ustedes son el huerto de Dios y son el edificio de Dios. Así que Jesús siempre tuvo esto en mente cuando habla de la parábola del sembrador. Ustedes son ese huerto donde la palabra del reino entra, y si la palabra del reino entra, ustedes entran en el reino entra en ustedes, y se recupera todo lo que se había perdido, todo lo que Adán perdió. Donde Jesús dice, la autoridad de los cielos y de la tierra la tengo yo ahora. Las llaves de la muerte y del Hades las tengo yo ahora, por lo tanto, vayan y disipulen a las naciones. Es decir, cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, es lo mismo cuando Dios le dice a Adán, señorea, multiplícate y señorea, domina, gobierna, reina. Y estamos tan familiarizados con, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y entendemos muy poco acerca del reino de Dios. La vieja mentalidad de los fariseos, de los israelitas, de los judíos, que rechazaron al Mesías, que rechazaron el reino de Dios porque Jesús les dijo, este reino les será quitado y se les dará a un pueblo que produzca los frutos de él. Aún tenemos esa mentalidad del reino de Israel, de un David en un templo reinando, pero Mateo 1 dice, Jesús es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Ya no se trata de judío gentil. Y Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo. O sea, el cumplimiento de esa promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, es Cristo. Esa simiente es Cristo. Es más que una nación, es más que algo visible, es más que algo, es más que una parábola, es más que algo que nosotros podamos comprender. Y Mateo 1 también dice, Él es el hijo de David, donde uno de la casa de David iba a reinar por los siglos de los siglos. Por eso Jesús aparece, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y decía, oh, miren allá, miren acá, el reino no vendrá de la manera que ustedes piensan. Lucas 17:21, porque el reino de Dios está dentro de ustedes.
porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Y lean con lupa, lean con atención Hechos 1. Los que le preguntan a Jesucristo, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ellos no estuvieron en la clase del reino de Dios. Hechos 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 dice que a los apóstoles, a los 12 apóstoles, a los 11, Judas se había ahorcado, les enseñó acerca del reino de Dios durante 40 días. Más adelante llegan otras personas y le hacen esta pregunta: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús ni siquiera les da detalles. Pero Jesús quita esta distracción, quita esta falta de entendimiento y dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Jesús asciende, los 11 apóstoles que entendieron esta clase del reino de Dios, dice la palabra que se fueron a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. Y estas otras personas que no estuvieron en la clase del reino, dice que quedaron mirándose al cielo y aparecieron unos ángeles. Entonces todo aquel que no comprende el reino de Dios, el reino de los cielos, está así mirando como a sus discípulos. Al cielo, cuando me vaya al cielo. Pero los apóstoles que estuvieron 40 días siendo enseñados por Jesús acerca del reino de Dios, le dijeron: chao Jesús, vamos a Jerusalén a orar y a esperar la promesa del Padre. Y ahí ellos comienzan a decir: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Conforme a la gracia que Dios me dio, 1 Corintios 3:10, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pablo decía: yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Eso está en 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:10, nuevamente Pablo dice: yo pongo el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno de ustedes tiene que ver cómo edifica encima. O sea, el crecimiento que da Dios está determinado de cómo cada uno edifica encima. Usted puede escuchar a Mariano Ceneval, usted puede escuchar a Juan Carlos Harrigan, usted puede escuchar a Benny Hinn. Bueno, acá está escuchando Patricio Vilches, David, Avita, Carlos Sola, a mí. Unos están plantando, otros están regando, pero el crecimiento lo da Dios. Y ese crecimiento está determinado, según 1 Corintios 3:10, a cómo cada uno sobre edifica. Y aquí vamos a entender qué hay detrás del orar en lengua. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica,
Yo creo que este versículo es la conclusión de todo lo que hablamos. El que habla en lenguas, habla a Dios. Nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. No dice, habla parábolas. Habla misterios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por eso esto hay que entenderlo con esa mentalidad que tuvo Pablo, con esa mentalidad de arquitecto, con esa mentalidad de constructor. Primera de Corintios 14:2 y versículo 4. El que habla en lengua, habla misterios. El que habla en lenguas está entrando a esa dimensión donde va a ver el reino de Dios, va a entrar al reino de Dios, va a ser edificado para ser la morada de Dios. El que habla en lenguas está siendo preparado para que él pueda mostrar a Dios en la tierra. El que habla en lenguas está siendo ministrado por el Espíritu Santo para que él pueda ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Mientras más hablamos en lenguas, después vamos a poder decir, el que nos ve a nosotros, ve al Padre. Mientras más oremos en lenguas, los demonios que van a ver, la autoridad de Cristo, el reinado de Dios. Mientras más oremos en lenguas, vamos a cumplir el propósito principal que tiene un hijo de Dios en la tierra. Que es ser esta morada de Dios, que es poder decir como Jesús decía, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el lenguaje del Espíritu es mucho más que palabrería, es mucho más que una expresión vocal. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y hará saber todo lo que habrá de venir. Atención con esto, porque cuando Jesús les hablaba a los discípulos, Él le estaba impartiendo algo, le estaba dando una impartición para que ellos puedan portar una manifestación de Dios. Por eso dice, tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden portar, aún no las pueden sobrellevar, aún no las pueden soportar. Por eso Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Para que Pedro tuviera eso, primero, él hizo suya esa palabra que Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él también las hará. Pedro tomó esa palabra, la creyó y pudo portar una operación de milagros, un don de sanidad, una unción de sanidad. Así que Jesús le dice, ahora no pueden soportar lo que le estoy diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo con su lenguaje,
cuando venga el Espíritu Santo con la oración en lenguas, ahí ustedes, Shabrakaturbakaterebashitarabakaya, Ubrakatarababashiyarabababakaya. Jesús está impartiendo todo lo que es, Jesús está impartiendo todo lo que es de su reino. Pero si no hablamos en lengua, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué podemos dar a otros? ¿Cómo podemos edificar a otros si no hemos sido edificados a nosotros mismos? Mm. Por eso muchos dicen que el don mayor de los 9 dones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Lea los libros, escuche a los apóstoles que más años y tiempo llevan en el ministerio. Muchos dicen, el mayor don de los 9 dones del Espíritu es hablar en lenguas. Así que necesitamos intensificar la oración en lenguas para que cada uno sea edificado, para que cada uno pueda moverse en estos días que vienen como esa morada de Dios, como esa casa de Dios, para que cada uno pueda llevar el reino de Dios. Y ahora estamos en un tiempo muy importante donde el Señor nos ha hablado de que este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser fundada en el poder y no en la sabiduría de los hombres. Y Pablo dijo, el reino de Dios no es palabra, es poder. Y la manifestación principal de orar en lenguas es la manifestación del poder de Dios. Y yo sé que la iglesia muchas veces no ora por la manifestación del poder, porque hace una separación entre la persona de Dios y el poder de Dios. Pero cuán necesario es meternos en la palabra, escudriñar, estudiar. Por eso Pablo dice que nuestra mente tiene que ser renovada para que conozcamos la perfecta voluntad de Dios. Y muchos, cuando oramos por poder, oramos con duda porque hacemos esta separación. No puedo orar por poder porque piensan que no es lo mismo que Dios mismo. Pero Primera de Corintios dice que Jesucristo es el poder de Dios. Mateo 26:64, Jesús les dice a los fariseos, a los sumos sacerdotes, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Es decir, así como los judíos entendían que cielo, que reino es igual a Dios, Jesús nos está diciendo acá que poder también es igual a Dios, igual al Padre. Entonces, cuando tú conoces esto, ya no tienes temor ni duda
de orar por la manifestación del poder de Dios en ti. Y Jesús mismo lo dijo, si volvemos atrás a Juan 14, cuando Él les dijo a los discípulos, créanme que yo estoy en el Padre, y le dijo, bueno, si no creen a mis palabras, crean a las obras. Jesús le estaba diciendo a estos discípulos, la evidencia mayor de que yo y el Padre somos uno, la evidencia mayor de que el reino de Dios está en la tierra, es las obras, es el poder de Dios. No les dijo, vean mi ternura, no les dijo, cuán amable soy. Crean a las obras mismas. Juan el Bautista en la cárcel manda a preguntar si Jesús era el Mesías o habrían de esperar a otros. Jesús no les da una clase de teología, ni les da los versículos del Antiguo Testamento. Mira, Juan, yo nací en Belén para cumplir la palabra. Jesús le manda a decir a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados. Y gracias a Dios por la oración en lengua, porque no estamos orando de acuerdo a nuestro entendimiento. Porque el cristiano jamás oraría por poder, porque sigue haciendo esa separación. Pero al orar en lenguas, yo estoy orando en la perfecta voluntad de Dios. Así que todo lo que hablamos en día es para comprender todo lo que hay detrás de orar en lenguas. Y principalmente cuando estoy orando en lenguas, estoy orando por ese reinado, por esa autoridad de Cristo en mí. Estoy orando por esa manifestación del poder de Dios en mí. Cuando oro en lenguas, principalmente estoy orando para que el reino venga, para que el cielo venga, para que el poder de Dios venga. Y ahí cada uno de nosotros podamos ser esa morada de Dios. Así que todo esto fue para explicar un poco de lo que sucede detrás de esta manifestación del don de lenguas. De que cada uno está siendo edificado como esa morada de Dios. Y para que el poder de Dios se manifieste, para que el poder de Dios sea la evidencia de que yo entré al reino y de que el reino está en mí. Para que se cumpla Hechos 3:21 de que Jesús es retenido en el cielo hasta el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Donde el Padre le dice a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Donde la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la morada de Dios, por medio del poder de Dios, ponga a todos estos enemigos debajo de los pies de Cristo. Así que creo de parte de Dios que este es un tiempo especial donde tenemos que intensificar el orar en lenguas. Y si alguno no ora en lenguas, pídalo, pídalo, y se va a dar ese don, se va a manifestar